No todos los momentos del día son iguales. El día se divide en 4 partes principales. Y hay momentos más elevados a nivel espiritual y hay otros más densos. Hay horas óptimas para meditar y orar y hay horas que son menos óptimas. Horas para trabajar y horas que son menos óptimas. Lo mismo con dormir. Horas que son mejores para dormir y horas en las que no deberías estar durmiendo. La vida es mucho más fácil cuando fluimos con la corriente, cuando sabemos aprovechar los vientos favorables que nos llevan a puerto y dejamos de correr contra la corriente. Pero nadar contra corriente es mucho más difícil, quizás llegues, pero estarás malgastando muchísima energía innecesaria y llegarás cansado o cansada. Y esa energía la necesitas para construir, para hacer de tu vida una vida llena de abundancia espiritual, llena de dádiva, llena de propósito. Y no solamente para no estar mal, lo que llamamos sobrevivir, co-crear y no sobrevivir. La información que vas a recibir puede ser muy transformadora, pero necesitamos tener cuidado. Y aquí vienen 2 advertencias. Número 1, lo que voy a decirte hoy depende del diferente tipo de almas, diferentes tipos de personas. Te voy a hablar de horas que son óptimas, pero hay horas que son más óptimas para un alma y hay horas que son más óptimas para otra. Entonces, no tomes esto como una regla de hierro. Tienes que saber probar, tienes que saber discernir qué es lo mejor para ti y no lo tomes como un dogma de hierro. Número 2, esto supone, la información que viene aquí, supone que debe ayudarnos. El agua debería ayudarnos, pero también puede ahogarnos. La electricidad debería ayudarnos, pero también puede causarnos daños. Y esta información puede ser igual. Si tú ves que esta información la aplicas y en vez de ayudarte, te frustra, te hace estar cansado o cansada, llena de enojo, significa que este no es el momento, significa que quizás esto no sea para ti, quizás debas probar otras horas, otros tiempos, otras cosas. Y ahora sí, empecemos. Como te dije, según la Kabbalah, el día se divide en 4 partes principales, día y noche, y cada uno de ellos se divide en 2 partes. Tenemos la primera parte del día y la primera parte de la noche, y la segunda parte del día y la segunda parte de la noche. Entonces tenemos el día dividido en 4 partes. Así pues, también nuestro día tiene momentos de expansión y momentos de límite, momentos de lo contrario a la expansión, la contracción. ¿Sí? Todos tenemos estos momentos. Hay momentos en los que salimos a trabajar y hay momentos en los que volvemos a nuestras casas, ¿sí?, a contraernos, a descansar, a ir hacia adentro, ¿ok? Y no es uno bueno y otro malo. El problema viene cuando estoy confundiendo las horas, cuando estoy haciendo las cosas al revés. Ahí puedo encontrarme con algún problema. Bien, pues ¿cómo se reparten estas 2 fuerzas? La fuerza de misericordia y la fuerza de juicio, ¿sí? Gesed y Din en hebreo. Pues bien, el día se divide de la siguiente manera. La segunda parte de la noche, estoy hablando desde la medianoche hasta la salida del sol. Cuando empieza a salir el sol, estamos hablando de la segunda parte de la noche. Y la primera parte del día, te estoy hablando desde la salida del sol hasta el mediodía, todos estos tiempos son tiempos de misericordia. Allí sobreabunda en el mundo la energía de Gesed, ¿ok? Y cada vez más, cada vez más. Por eso es que la mayoría de actividades se suelen hacer en la mañana. Por eso es que al que madruga, Dios le ayuda. No es un dicho, sí, que está escrito en un libro sagrado, pero es un dicho verdadero, porque si tú madrugas, aprovechas las horas de misericordia que brillan sobre el mundo. Pero no solamente madrugar en el sentido de despertar a las 7 de la mañana. Como ya has visto, desde la medianoche brilla la misericordia en el mundo,
Veremos qué es lo que podemos hacer en estos tiempos. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. Luego tenemos la segunda parte del día, después del mediodía, donde ahí empieza el juicio a brillar, y después, cuando el sol cae y viene la noche, la primera parte de la noche es la parte más densa, la parte con más juicio, la parte con más energía pesada. Por eso es que normalmente estas son las horas que las personas llegan a su casa para empezar a dormir. Ahora tenemos la electricidad y está todo un poco cambiado, pero antes todas las personas, el movimiento natural de los seres humanos era cuando caía el sol, se iban a sus casas a protegerse. La energía en estos tiempos es mucho más densa. A partir de ahí podemos entender por qué, según la Kabbalah, es tan importante madrugar. Sí, ir a dormir temprano y levantarse lo más temprano posible. Hay de los grandes cabalistas que se levantan a la medianoche. Se van a dormir cuando se va el sol y se levantan a la medianoche. Están toda la noche aprovechando esos momentos de luz y luego, en la mañana, aprovechan su día, y es más, cuando quieren descansar, es más en la segunda parte del día, ¿ok? Pero ellos ya llevan aprovechando todas las mejores horas del día. Yo sé que esto es muy difícil, esto es algo que ni siquiera yo hago, así que no te recomiendo que lo intentes en la primera. Yo llevo muchos años con estos conceptos y aún no he conseguido llegar ahí. Lo que sí que es importante tener conciencia es que si en vez de levantarme a las 9 de la mañana y yéndome a dormir a las 2 de la noche, me puedo, en vez de malgastar todas esas horas de luz, puedo irme a dormir más temprano, donde la energía es pesada, donde el movimiento que de alguna manera seguiría el viento, ¿sí?, y la dirección correcta sería el de contraerme, el de irme a dormir, el de recuperarme, ¿sí?, el de renovarme, para levantarme lo más temprano posible, para aprovechar de las mejores horas del día, las horas de gran misericordia que brillan un poquito antes del amanecer, que brillan en la medianoche si puedo. Ahora después veremos prácticamente cómo lo podemos hacer. Entonces nosotros vamos a aprovechar todos estos días, todos nuestros días de la mejor manera. Te levantas temprano, ves cómo el sol va saliendo, haces el trabajo espiritual que debes hacer, después hablaremos de él, te vas y empiezas tu día de una manera completamente distinta. ¿Cuántos pueden atestiguar de esto en los comentarios? Es algo simple. Ahora, si ya me levanté tarde, ya mi día empieza a las 10 de la mañana, ya todo va mal, ya todo va al revés. ¿Ok? Yo sé que hay excepciones, hay gente que tiene que trabajar de noche, hay gente que tiene turnos en las noches y no puede controlar eso. No estamos hablando de esto. Si eso es lo que te ha tocado, tienes que aprender a vivir con eso. Pero, si puedes elegir, te recomiendo que elijas. Ahora, hay un punto muy importante. Según el Zohar, uno de los momentos más importantes del día es Hatzot. Hatzot es la medianoche, pero la medianoche, según la tradición judía, no son las 0000, no son las 12 del mediodía y las 12 de la noche. Es una hora que hay que aprender a calcular. Y hay dos maneras de calcular el punto de Hatzot, el punto del mediodía. Uno es justo cuando el sol está en la cabeza de las personas, ¿sí? Justo allí tenemos el mediodía. Y 12 horas después tendremos la medianoche. Digamos, si el sol está sobre la cabeza de las personas en el lugar donde te encuentras a las 12:30 del mediodía, pues las 12:30 del mediodía es Hatzot. Y 12 horas después, las 12:30 de la noche, es la medianoche. Ahora me vas a decir, ¿pero cómo calculo cuando el sol está sobre la cabeza de las personas? Es muy difícil. Bien, pues ya tenemos un cálculo meteorológico que podemos hacer, que no hace falta que nosotros hagamos, que ya lo han hecho por nosotros diferentes calendarios de horas de la ley judía. Para eso solo tienes que entrar en Google y poner Hatzot, tal como lo tienes escrito ahí en pantalla, en
República Dominicana, en Ciudad de México, en Jerusalén, en Barcelona, en Madrid, en cualquier ciudad del mundo, y te va a aparecer una página, puede ser la página de Chabad Lubavitch, por ejemplo, con una lista de horas. Allí busca el mediodía o Hatzot, y después puedes buscar también la medianoche y lo vas a encontrar cuál es esa hora en tu país. El Zohar dice que Hatzot es uno de los puntos más importantes del día. Y ya sé que en otro video te dije que el punto más importante es antes de que salga la luz del sol, el alba. Pero déjame hablarte de eso después. Pero el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, dice que en el momento de Hatzot, los justos en el paraíso estudian la Torá, y que las almas de los justos aquí en este mundo pueden en ese momento estudiar con ellas. Si nosotros, en vez de dormir, nos levantamos a esa hora para también hacer el trabajo espiritual, nos estamos alineando con lo que sucede en los mundos superiores. Y eso va a hacer que nuestro estudio a esas horas esté en otro nivel, que nuestras oraciones en esas horas estén en otro nivel, que nuestro trabajo espiritual en esas horas esté en otro nivel. Yo puedo decirte que durante mucho tiempo estudié después de Hatzot, que todo lo que yo estudié en esas horas no se me olvida de la mente, es parte de mi ser y lo pude asimilar en otro nivel. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba alineado, haciendo las cosas de la mejor manera según este prisma. Pero aún nos queda comprender la esencia de este momento. Se nos dice que ese momento es un poco el traspaso entre el juicio más grande y el comienzo de la misericordia. Se dice que la presencia divina despierta y desea iluminar en el mundo a partir de esta hora. ¿Sí? Lo que llamamos la Malhut o la Shejinah, la presencia divina. Y allí es que ella de alguna manera clama, llora, desea completarse, desea revelarse en el mundo. Por eso es que este momento es, un momento óptimo de profunda reflexión y teshuvah. Quiero volver, quiero completarme, alineándome así a la presencia divina que desea revelarse en el mundo. Número 2, es un momento ideal para meditar. 3, un momento ideal para orar y decir salmos. 4, un momento ideal para estudiar la Torá, sobre todo los secretos de la Torá, porque esa es la presencia divina que quiere revelarse a través de los secretos. En la tradición judía hay algo que decimos que se llama el Tikkun Hatzot. Son diferentes salmos que se dicen, ¿ok? Pero a nivel universal lo que creo que puede servir es usar esas horas para hacer el trabajo espiritual al cual ya estamos acostumbrados. Ahora, ¿qué pasa si yo no pude levantarme en Hatzot? Ya perdí todo. Pues bien, la verdad es que todas las horas entre la medianoche y la salida del sol, ¿sí? Cosa que también podrás ver cuándo es en el calendario que te enseñé a buscar antes, todas esas horas son horas buenas. Pero claro, lo mejor es que en el punto de comienzo y en el punto final estemos ahí presentes. Ahora, soy consciente de la gran dificultad de estar en las dos. Por eso es que te dejo varias opciones de qué se suele hacer personas que están en este mundo de la espiritualidad judía, cómo lo suelen hacer. Número 1, lo mejor, lo óptimo. Despertar, ¿sí?, antes de la medianoche y estar toda la noche hasta el amanecer. Eso es solo para gente muy pro, ¿sí? Gente que está viviendo solamente para eso, gente que tiene el día después para descansar. Esto es muy complicado, no lo recomiendo, obviamente si hay alguien así, pero no lo recomiendo. Número 2 es también despertar en la medianoche, ¿sí?, o dormir solamente un poquito antes y dormir en el medio, es decir, desperté, hice mi trabajo espiritual, me voy a dormir y me vuelvo a levantar antes de la salida del sol. Claro que eso también es muy difícil porque hay muy pocas horas entre los dos, sobre todo en algunos países que debe haber muy pocas horas. Lo que se suele hacer, número 3, opción número 3, es elegir una de las dos. Y eso es lo que te decía que es según las almas. Hay almas más conectadas con la medianoche y hay almas más conectadas con el alba, con la salida del sol. Y esto es lo más recomendable. ¿Quieres elegir una de las dos? Lo que puedes hacer es
empezar con el punto de la medianoche y ahí hacer tu trabajo espiritual, o el despertarte temprano y en el alba. Yo recomiendo esta segunda. Despertar temprano es siempre mejor. El tema de Hatzot es un tema muy complicado. Otro tema es qué pasa si me quedo despierto, no me voy a dormir, no me levanto en la medianoche. Bien, pues ahí se pierde un poquito el propósito, aunque se puede hacer y conozco mucha gente que lo hace. Entonces perdemos el sueño en la primera parte de la noche, que ya te expliqué que es el más sanador, el que renueva, y según la Kabbalah es probable que el alma no se renueva si no dormimos antes de la medianoche. El punto para mí es, no te vayas a dormir a las 11, a las 12, ¿sí? y Hatzot es a las 12:30, y te levantes a las 7, mientras que la salida del sol es a las 5 y pierdas las 2. Intenta buscar una, los tiempos son importantes. Y de aquí te digo, yo también elijo una y muchas veces no puedo estar en las dos. Está bien, estamos en un progreso, no estamos en algo que nos tenemos que obsesionar. Pero para mí, lo más importante es que entiendas a nivel general las energías del día para que las sepas aprovechar. Y ahora es tu turno. Comentario. ¿Qué vas a aprovechar de este video? Tomando responsabilidad, no queriendo ir demasiado y tampoco demasiado poco. ¿Qué sí vas a aprovechar y qué vas a aplicar en tu día a día? Espero leer tu comentario. Y si te ha gustado el video, déjame like, suscríbete al canal y nosotros nos veremos en el próximo. Un saludo, shalom.